Bien, pues estamos aquí en nueva realidad de regreso con un buen tema, con un formato que en esta ocasión vamos a manejar de manera diferente, esto con la finalidad pues de ofrecerte programas diferentes, programas que te mantengan con ese interés que has tenido a lo largo de estos casi 2 años. Ya en mayo, el 3 de mayo para ser precisa, cumplimos nuestros 2 años al aire. La verdad todavía ni me la creo, no puedo creer que hayan pasado 2 años desde que se inició con este proyecto. Entonces, bueno, pues feliz de la vida, ya te diré cómo lo vamos a festejar. Por lo pronto, ya te lo dije hace un momento, tengo 3 invitados que van a dar una opinión diferente. ¿El tema cuál es? El tema del perdón. Vamos a hablar de todo lo que implica el perdón. Esta reflexión que te puse sobre un joven de 17 años, pues tiene que ver mucho con esa culpa que traen muchos papás encima cuando ven que sus hijos pues no son lo que ellos quisieran y se culpan de tener se culpan de tener la responsabilidad de esa actitud de los hijos, que muchas veces es evidente que no es lo mejor para ellos o no es lo que los está haciendo pues felices a final de cuentas. Bueno, te presento a mis invitados, puro sexo masculino aquí. Bienvenido, queridísimo padre, ¿cómo estás? Muy bien, Liz, aquí muy contento de poder participar este jueves en este programa que yo espero que sea muy rico para todos y que podamos todos aprender algo nuevo. Yo creo que sí, siempre aprendemos algo, ¿verdad? Sí, siempre sacamos una enseñanza nueva para nuestra vida. Nunca podemos decir que todos lo sabemos porque eso no existe. También está aquí Luciano, bienvenido Luciano, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y aquí se oye mucho eco. Sí, pues te vas a tener que acostumbrar porque... Muy bien. Vamos a acostumbrar a estar aquí. A todo hay que acostumbrarse en este programa, ¿eh? Híjole. Así que pues ni Ojalá modo. sé tierna y suave. Es la primera vez. Bueno, bienvenido mi buen Luciano. Y también está Roberto Sánchez, quien también ya lo conoces y lo has escuchado pues los jueves, así que bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Gracias Liz, padre Luciano, qué padre que estemos todos juntos, va a ser un programa muy bonito, porque va a estar muy enriquecido, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, entonces muchas gracias a todos que nos están siguiendo y nos están escuchando ahorita, ¿no? Así es, y bueno, cada uno de ellos tiene mucho que ver con este tema del perdón, porque los tres de alguna u otra forma guían a personas, las acompañan, les aconsejan, les escuchan. Entonces me gustaría, empezando por el padre, que primero el padre, porque si no voy a confesarme no me perdonan los pecados tan rápido. Y luego me les cargan más y, padre, ya se lo dije hasta ahí. No es cierto. Vamos a empezar con usted, padre. ¿Qué opinión nos puede dar usted de la gente que está cargando con tantas culpas y que le es tan difícil experimentar el perdón? Muy bien. Cuando hablamos del perdón debemos de especificar claramente el perdón de qué, por qué, para qué, porque es importante saber identificar. Muchas personas van cargando con culpas que no les toca cargar y bueno, como ya hablábamos en el último programa, hablábamos de la responsabilidad, ¿verdad? Una cosa es cargar con tu responsabilidad y otra cosa es cargar con la culpa. ¿Cuál es la diferencia? La responsabilidad, precisamente, decíamos, es esta capacidad de compartir. Es un acto de la inteligencia y la libertad que nos lleva a darnos cuenta de que no estamos solos y que tenemos que compartir. Y compartir quiere decir el hacernos cargo de nuestra vida, de los demás y de nuestra forma también de utilizar las cosas que Dios nos ha dado en el mundo. El perdón tiene que ver más con la cuestión de la vida interior, sea psicológica, sea humanamente hablando, sea física humanamente hablando o espiritualmente. Y ordinariamente en el área espiritual, pues el perdón tiene que ver con el área de la moral y el pecado, ¿verdad? Aprender a perdonarnos de nuestros errores. Y bueno, qué mejor forma de poder entender qué es el perdón y cómo debemos de vivir el perdón y de dónde viene el perdón que el mismo Padre nuestro, ¿verdad? Dios, al darnos a su Hijo, también nos enseñó a entendernos a nosotros mismos. Y decía yo, ¿de quién o para qué debe de venir el perdón? Ordinariamente nosotros como seres humanos sabemos que nos equivocamos y ha nacido pues en nosotros la idea moral de que pues nuestros errores tienen una consecuencia. Desgraciadamente, una mala imagen de Dios nos hace pensar que la consecuencia va a ser de medidas
desproporcionales a lo que somos como seres humanos, como que Dios nos va a castigar desproporcionalmente, o sea, el castigo eterno por cosas materiales y terrenales, ¿verdad? Y así ha sido siempre la idea, o sea, te vas a ir al infierno si haces cosas malas. Pero yo digo, bueno, si el error es humano, el castigo debe de estar a este nivel de lo que yo puedo alcanzar a hacer. Sería como que si la pena en un tribunal que me quisieran dar por haberme robado, no sé, unos chicles, fuera la pena de muerte, casi yo siento eso, ¿no? Entonces hay que entender que por ahí no va. ¿Qué es el pecado? ¿O de qué debemos entender por pecado? El pecado ordinariamente no es una agresión a Dios, ni es una ofensa a Dios, ni es que yo le pueda dañar a Dios en algo, porque si no ya no sería Dios. Si yo como criatura puedo dañar a Dios, o Él no es Dios, o yo soy Dios, porque estoy a su altura. Entonces no va por ahí. El pecado y por lo tanto la falta moral tiene que ver más bien con el mismo hombre, con lo que el hombre debería de tener y no tiene. Padre, lo voy a interrumpir un poquito porque nos tenemos que ir a corte y me están aquí regañando. Ya nos vamos a corte, ahorita regresamos, ¿sí? Así bien rápido. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Aquí estoy consultándole al padre por qué me pasan tantas cosas buenas y no me ha contestado. Entonces, bueno, porque te portas bien. En el próximo corte vamos a seguir platicándolo, a ver por qué. Bueno, perdón padre, lo tuve que interrumpir porque aquí se me fue el avión con los minutos y los segundos que ya sabe que aquí en la radio pues son importantes. Un saludo para Laura Ivonne, que se está comunicando con nosotros aquí a través del Facebook. Hermosa, te voy a hablar porque el día de ayer precisamente me acordé de ti y pensé en que de este miércoles que entra al otro nos pudieras acompañar aquí en el programa. Te va a encantar que a través de tu testimonio hubo quien cambió completamente su mentalidad. Entonces por ello me he acordado mucho de ti y bueno, va a ser un honor tenerte aquí nuevamente. De todos modos yo me comunicaré contigo. Dice por acá una radioescucha que no me puso su nombre. Hola Liz, felicidades por tu programa, felicita por su cumple. Hay unas mañanitas, Viri, por favor, pues para que sepa la felicitación. Unas mañanitas para Rosy de Silao, de parte de su hermana. Dice, la quiero mucho y le recomendé oír tu excelente programa. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo, ahí está para Rosy de parte de su hermana, Rosy de Silao. Y un saludo a toda la gente de Silao que nos está escuchando y que nos sintoniza todos los días. Y si no nos sintonizan todos los días, de todos modos, lo poquito que nos sintonice, que todos le mando un abrazo y un gran saludo para toda esa gente bella de Silao. Muchísimas gracias, Viri, y bueno, ahí está la felicitación. Ahora sí continuamos con el tema, padre, si me permiten. Luciano es tanatólogo, entonces, bueno, hace un momento yo le decía, de acuerdo a los motivos que mueven a la gente a buscarte a ti, ¿en dónde entra la parte del perdón, Luciano? Bueno, aquí es, el padre, por ejemplo, comentaba el perdón desde el punto de vista sea moral y religioso en un acercamiento espiritual. Obvio que también el tema del perdón cubre la parte psicológica porque a fin de cuentas también es un desarrollo del ser humano. Es decir, los seres humanos desarrollamos conciencia que, bueno, todavía hace muchos años se pensaba que esto era algo que venía impuesto por la religión. Ahora se ha descubierto que no, que incluso gente que podríamos decir ha nacido sin religión y sin una cultura religiosa desarrolla sentimientos de culpa, desarrolla sentimientos de vergüenza, y esto es muy importante para el desarrollo psicológico de cualquier persona. Obviamente que en el tema de la tanatología, cuando nos enfrentamos a una pérdida y nos duele, siempre que nos duele es porque estamos relacionados con algo significativo. Es una vivencia muy significativa porque tenemos un vínculo amoroso con aquello que perdemos. Y entonces nos sentimos defraudados, enojados, con ira, frustrados, rechazados, y pasamos por muchos sentimientos. Entonces aquí el tema es que conforme vas avanzando en el duelo que traes, en esta pérdida, te vas dando cuenta que tienes que perdonarte, tienes que perdonar el que haya habido un cambio en tu vida, tienes que perdonar que aquella persona te dejó, te pudo haber dejado por otra persona o se pudo haber ido. Y entonces, como tú tienes un vínculo, generas un apego, entonces te duele que te dejen solo, te duele el haber construido un montón de cosas en torno a la persona, incluso en torno hasta situaciones o cosas. Por ejemplo, también sucede cuando te corren del trabajo.
Entonces terminas odiando a tu jefe o a la empresa. Y ahí se hace necesario un perdón, precisamente porque también pasa que a nivel psicológico, como también afecta el área del cuerpo, o sea, va relacionada a tu mente y tu cuerpo y tu corazón, por así decirlo. Entonces, cuando alguien se niega a perdonar, no puede, no tiene un proceso adecuado para el perdón y se vuelve rencorosa, las emociones de todas formas se liberan y muchas de las veces se liberan en el cuerpo. Así que se van a enfermar y entonces empiezan a tener cierto tipo de enfermedades en base a eso. Enfermedades desde muy simples que van hasta como contracturas musculares crónicas que tienen ahí toda la vida, los que siempre andan cansados del cuello, de los hombros, los que no duermen bien, que siempre tienen insomnio, que no pueden dormir porque toda la noche están pensando en cómo desquitarse, cómo vengarse, lo que les hicieron. Y entonces también empiezan a desarrollar problemas de tipo nervioso, también empiezan a desarrollar problemas en algunos otros órganos, ¿no? O sea, desde pues gripas, por así decirlo, problemas digestivos, tienen periodos con mucha diarrea, con mucho estreñimiento, o los van cambiando, una semana con diarrea, una semana normal, otra semana muy estreñidos, gastritis, úlceras, etcétera, hasta problemas pues más graves como diabetes, cáncer y algunas otras enfermedades, incluidas ahora se está viendo enfermedades de transmisión sexual que también tienen que ver con esta situación, hasta padecimientos ya muy fuertes como pueden ser trastornos bipolares o esquizofrenia, porque todo esto es el enfermo que tiene alguna psicopatología ya fuerte, lo que él está haciendo es el síntoma de todo el enojo de la familia, a nivel de sistema familiar. Entonces, como la familia tampoco no perdona, entonces en alguien se tiene que fugar esa energía, en alguien se tiene que fugar esa actitud, y entonces alguien elige ser como el chivo expiatorio a nivel de enfermedad, y entonces tener todo este tipo de trastornos. Por eso se vuelve importante el tema del perdón, porque al perdonar me responsabilizo de mis emociones y las empiezo a ver como un producto de algo que tiene que suceder y es inevitable. Entonces por eso se requiere de una terapia para poder precisamente aprender a desapegarme, a romper esos vínculos que ya no sirven, ya están caducos. Entonces tengo que buscar nuevas formas de relacionarme con las personas. Entonces dentro de esto no te deshaces de las personas, porque desde el punto de vista humanista no puedes deshacerte de las personas. La persona sigue siendo algo valioso, te haya hecho lo que te haya hecho, es un ser humano. Entonces aquí lo importante en la terapia es que te des cuenta que de lo que te deshaces es de la forma de relacionar, sí, no del ser humano. No del ser humano, no de aquella persona. Entonces rompes toda esa forma de relacionarte y cambias a nuevas formas de relacionar. Y entonces ahí, ahora sí, viene todo un perdón, porque también te das cuenta que hay cosas que se manejaron en tu inconsciente y que tú no eras quien para poder manejarlas o conducirlas adecuadamente. Bueno, gracias Luciano. ¿Cómo considerarías tú, Roberto, o por qué más bien dicho, considerarías que los seres humanos tendemos más a responsabilizarnos negativamente de las situaciones? Ahorita tocaba el tema de la responsabilidad, Luciano, pero cuando se trata de que hubo un error, es más fácil adjudicarnos la responsabilidad que en la cuestión de los aciertos, y es una tendencia. Si no, pues la mayoría de los seres humanos andaríamos felices, ¿verdad? Y no es así. Eso se debe a que tenemos muy incrustada en nuestra mente la idea de lo que es el tema de la culpa. Las personas no entendemos que responsabilidad no es culpa, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y se nos ha enseñado incorrectamente a que si algo lo hicimos, somos culpables. El tema de somos responsables y soy responsable es un tema muy nuevo, del cual necesitamos hacer mucho trabajo y comunicar muchas cosas al respecto. Porque la culpa la entendemos a la primera. Y son dos extremos de una misma cosa. Está el extremo de la persona que no se responsabiliza de nada, ni siente culpa de nada. Y al otro lado del espectro tenemos a la persona
que se culpa de todo, como decía el padre muy acertadamente, hasta de cosas que ni hizo. Entonces dices, bueno, ¿qué onda, no? Desde el punto de vista de capital humano, que es el que yo manejo, lo abordamos de maneras muy complementarias y es lo que me gusta mucho de este panel que tenemos el día de hoy, porque es un enfoque holístico donde podemos abarcar la parte espiritual, la parte psicológica y la parte del capital humano. Y abordar las tres y se hace una sinergia muy padre de ganar-ganar. Aquí yo me centraría en tres factores muy concretos, porque son tips muy concretos, como siempre acostumbro darlos. El primer punto que yo abordo en las cuestiones de coaching de capital humano con personas que traen problemas de perdón, que es el tema del día de hoy, es, número uno, aparte de todo el trabajo que puedan hacer mental y espiritual, yo sí los pongo a trabajar muy fuerte en acciones específicas para resarcir el daño. Dice, ¿por qué? Porque a veces el perdón no entra, Luciano, padre, porque la persona sí internamente ya se está tratando de perdonar, pero sabe que trae una cuenta pendiente, dice. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Dañan a un patrón, o el patrón daña a un trabajador, le hace una tranza. Yo como patrón trato ya de perdonar a mi trabajador, o trato ya de obtener yo un perdón por lo que le hice, pero le hice una jugada donde lo dañé con 50, 60, 70 mil pesos. Bueno, entre un año, 2 o 3 o 10, los que te tardes, pero tarde o temprano, en la vida real, hay que ir a tratar de resarcir ese daño, Lisa. Porque de esta manera el perdón va a salir, pero mucho más grande, y la emoción que va a sentir uno de libertad y la liberación mental va a ser mayor todavía. Entonces, aquí no se trata de que haya una respuesta correcta, más bien son respuestas complementarias todo lo que estamos hablando. Número uno, acciones específicas para resarcir el daño. Número dos, abordar y resolver los motivos que nos están haciendo que hagamos cosas que luego necesitamos que nos perdonen, o perdonarnos a nosotros mismos, o perdonar a otros. Si yo traigo una semillita ahí negativa en mi mente, dice, pues no basta con que cada rato esté yendo con el padre, o que cada rato esté yendo con el tanatólogo, o que cada rato esté yendo con el coach. Oye, fíjate que ahora hice esto. Ya los padres digo, no soy padre, pero me los imagino así como que, otra vez lo mismo. Ya llevas 6 meses haciendo el mismo pecado, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí me gustaría mucho la opinión del padre, pero ¿qué es lo que pasa? La persona no está tomando cartas, no está tomando acciones concretas para erradicar eso de su vida, dice. Entonces, aquí nosotros debemos abordar también, bueno, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y vamos a cambiar ciertos paradigmas y ciertas formas de actuar para que ya no estés repitiendo lo mismo. Y en el otro lado de la moneda es, si hay personas que le están haciendo daño y a cada rato tienen que perdonarlas, si estás siendo el blanco de situaciones negativas, ¿qué estás haciendo toda la vida involucrándote con gente nociva? Esa sería la pregunta. Y también habría que cambiar la forma como se relaciona y gestiona sus relaciones esta persona. Y número 3 y último de esta parte que quiero comentar, hay dos enfoques siempre para los problemas, el preventivo y el correctivo. Yo, en las acciones que yo realizo, más que en la parte correctiva, me enfoco mucho en la parte preventiva. ¿Cómo le vamos a hacer para que no estés haciendo cosas que al rato te estés avergonzando de ellas? ¿Cómo le vamos a hacer para que no te involucres con gente que te haga daño? Esas son preguntas interesantes que vale la pena responder. Bueno, y esto que también acaba de mencionarnos Roberto, padre, sí es muy común. Es decir, ya me perdoné, ya acepté, pero queda también esa parte externa o fuera de que realmente no me está permitiendo el perdón absoluto, por decirlo de alguna manera, porque creo que o se perdona o no, porque sé conscientemente que tengo que hacer algo para sanar ese error o corregir ese error que cometí, y esto implica una acción. Entonces, por supuesto que si yo digo, bueno, ya acepté que me equivoqué, ya acepté que es parte de mi historia, ya encontré el origen, como le dice Roberto, pero resulta que todavía no regresas eso que tienes que regresar, resulta que todavía no así te pones frente a la persona y humildemente reconoces que la regaste, te pides el perdón que tienes que, y bueno, yo he escuchado, ¿verdad?, que finalmente el perdón es para el que lo pide, no tanto para el otro, y entonces cuando ya llevamos esa lección, a la acción, este perdón, desde adentro hacia afuera, creo yo que es cuando podemos realmente alcanzar una paz interior, hablando del perdón. Sí, yo creo que es muy importante que las personas comprendamos que cuando nos dañamos a otro, debemos de recuperar eso. O sea, debemos de pagar en términos de capital, pagar. Si alguien viene y se confiesa muy continuamente de que roba, pues si no aprende que lo que te robas hay que regresarlo, pues no va a haber el verdadero perdón. Y la gente muchas veces espera en el área espiritual
Y muchas veces se da, continuamente se da por las prisas que tenemos los sacerdotes cuando confesamos esto, que no aclaramos, damos por entendido que la persona cuando viene al confesionario a buscar el perdón personal y el perdón de Dios, porque se buscan las dos, se busca sanar interiormente y buscamos que Dios nos perdone, pero en realidad buscar el perdón de Dios, sabemos que ya nos lo dio en la cruz. Él nos dijo ahí, cuando San Pablo define en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios el amor, está definiendo a Dios, porque Dios es amor, y dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor todo lo disculpa, o sea, Dios ya nos disculpó, porque Él nos entiende, porque Él comprende perfectamente por qué hicimos las cosas y entiende todo el ámbito. El problema muchas veces es que nosotros no sanamos bien. ¿Por qué? Porque vivimos en esta esquizofrenia, o sea, por un lado vamos y le decimos al sacerdote, estoy arrepentido, y el sacerdote entiende que la persona ha comprendido así el arrepentimiento. Estoy arrepentido de haber dañado a fulanito, a sutanito, económica, psicológica, moralmente, pero luego la persona no es capaz de cambiar eso y lo vuelve a repetir, porque no se ha perdonado, porque no se ha liberado de esa carga negativa que lo lleva a repetir. Y entonces se entiende el perdón casi como un acto jurídico, sí, jurídico. Es decir, ¿qué sucede? Tú dañas a alguien y muchas veces la sanción te la da el gobierno, pero el que sale ganando es el gobierno, porque es el que te cobró la sanción y se la queda con ella, ¿no? Y la persona dañada nunca va a poder recuperar el verdadero daño que le hiciste, ¿no? En cualquier aspecto. Entonces, por ejemplo, si alguien habla mal de tu persona, cuando todavía había moralmente, o más bien legalmente, el daño de tu buena fama, y te daban una sanción, pues no se la pagaban a la persona que habías dañado, se la pagan al gobierno. Y la persona dañada pues se quedaba así como decir, pues, ¿y yo qué gano? O sea, tú ganaste, ¿no? Y aquí es lo mismo, o sea, van y le dicen al sacerdote, es que robé a mi patrón. Y el sacerdote ordinariamente, cuando no sobreentiende que la persona está consciente de que si quiere el verdadero perdón, si quiere sanar interiormente, y vuelvo, ¿verdad? Perdón no nada más es de Dios, sino también de la persona, tiene que rezar, sí, tiene que regresar. Y bueno, ahí también nosotros usamos mucho dos caminos. A lo mejor alguien puede decir, es que lo robé en mi empresa donde trabajo en este momento, y si llego y le digo a mi patrón, me va a correr, no lo puedo enfrentar, sería un riesgo muy grande, y más en la situación económica actual y todo. Entonces el sacerdote debe de buscar la manera de que esta persona sane. Entonces obviamente casi siempre le decimos, bueno, pues busque ayudar a un pobre, pero exactamente con la misma cantidad, ¿sí? Porque si no va a sanar. Si tú destruyes, de hecho San Juan Bosco decía que si alguien hablaba mal de otra persona, le ponía como penitencia que agarrara una gallina, se la llevara por toda la ciudad, le quitara las plumas y las fuera tirando, y luego dice, ahora regresa y trata de volverle a poner las plumas a la gallina. No se puede, o sea, no se puede. O sea, tú a lo mejor puedes volver y decir, lo que yo dije no era cierto, pero ya se quedó en la gente la idea, es que se hizo esto, es que porque ahora se lo está pidiendo, es que se siente confundida, es que... Entonces es muy importante, en el perdón debemos descubrir algo, Dios siempre te va a perdonar, eso es lo bonito, en eso está nuestra esperanza, porque sabemos que siempre nos vamos a poder equivocar. Fíjate que parte de aquí de lo que están comentando, en este tema de la vergüenza es muy importante incluso también desde el punto de vista terapéutico. Aquí el punto es que la gente no llega realmente a sentir una vergüenza, o sea, es decir, se fuga de una parte a otra. Creo que aquí el ejemplo que me queda más claro sobre este proceso, porque además es un ritual que tiene mucho que ver con esto, es la celebración de la Eucaristía, la Santa Misa. Entonces, de hecho, bueno, aquí ahorita el Padre me ayuda en estos pasos, porque a fin de cuentas así está estructurada la misa, ¿no? Llegas y hay un reconocimiento comunitario, todos somos parte de, después de ahí viene un reconocimiento de nuestras culpas, y entonces es en donde viene el rezo del acto de contrición. Después de eso es en donde viene el avergonzamiento, o sea, es donde uno dice por mi culpa, se hace una confesión por mi culpa, y al reconocer esa culpa, esa vergüenza, ahí es en donde, desde el punto de vista psicológico, le pongo nombre a aquello que me avergüenza que hice. Y entonces ahí sí es donde empiezo a pasar a una contrición, porque entonces ya puedo hacer dos cosas que son dos procesos distintos. Uno es el reclamo y otro es el pedir perdón.
porque se mezclan y se confunden y se funden. Bueno, ahorita vamos a seguir con el tema, nos tenemos que ir a corte. 441-0997, nuestro teléfono en cabina. Y para mensajes de texto 30500, antepones W Radio, un espacio y tu mensaje. No le vayas a cambiar, ahorita estamos contigo de regreso. Bien, pues ya estamos aquí de regreso a Nueva Realidad. Te recuerdo que para comunicarte con nosotros lo puedes hacer a través de la línea telefónica 441-0997. Mega recontra super amablemente te va a contestar Viri. También a través de mensajes de texto vas a enviarlos al 30500, anteponiendo W Radio, un espacio, tu mensaje. Y a través del Facebook también puedes decirme tus mensajes o tus comentarios sobre el tema del perdón, que es el tema que estamos hablando el día de hoy. Ahora sí, a ver, mi querido Luciano, te llevé muy a la carrera en lo que nos comentabas antes de irnos a corte. Sí me gustaría que profundizaras un poquitito más en este comentario. Sí, precisamente hablábamos esta relación que hay en la Eucaristía, la misa, bueno, estoy hablando del culto católico específicamente, cómo se va desarrollando en estas partes, porque a fin de cuentas también es simbólicamente algo que nos enseña cómo hacer un camino del perdón. Y entonces precisamente que ahorita con lo que comentábamos acerca de la vergüenza, acerca de resarcir daños, y por qué la gente luego nada más se la pasa como cometiendo lo mismo. Entonces yo mencionaba que esto era porque no se pasaba realmente por la vergüenza, nos brincamos, entonces como que decimos sí, hice algo mal, pero no pasamos por la vergüenza, inmediatamente nos vamos como al perdón y a tratar de resarcir daños. Y entonces lo vemos exactamente como si fuera la Secretaría de Hacienda. Ay, sí, se me olvidó mi declaración anual, que por cierto este es el mes de la declaración anual. Y entonces, pues ya, ¿de cuánto es la multa, no? Ah, pues es tanto, órale, ahí te va. Y lo ves hasta en situaciones hasta más cotidianas que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, en el súper, cuando la señora le da un frasco como de 6 kilos de mayonesa al hijo de 6 años o 4 años para que lo detenga. Y obviamente el niño no tiene ni la fuerza ni la habilidad, y lo deja caer y lo regañan. Y llega un empleado a regañarla y la señora despóticamente dice, pues dime cuánto es, yo te lo pago. Ajá. Si es de dinero, dime cuánto es. Aquí traigo, mira. Aquí traigo. A justo 10 frascos de eso. Exactamente. La señora no pasó por vergüenza. Sí. Todo lo cubrió con una necesidad material, sí, porque no conectó realmente con ese sentimiento de decir, yo la regué, de decir, yo hice esto mal, o de decir realmente el sentimiento que yo tenía para desquitarme. Por ejemplo, en el caso que decías de mi patrón, era la venganza, porque además también culturalmente no queremos vernos como seres vengativos y que nos desquitamos, porque no es bueno ser así. Pero es un sentimiento que tienes, o sea, como todos los sentimientos que tenemos los seres humanos y que tienen una razón de ser, por lo menos fisiológicamente, por algo tu sistema nervioso los ha desarrollado, y los hemos desarrollado desde que somos humanidad, y estamos hablando desde hace 50,000 más o menos millones de años. Entonces no puedes cambiar eso. El ritual de la misa precisamente debería de llevarte precisamente a esto, porque cuando nos reconocemos comunitariamente pecadores, ahí es donde surge la vergüenza ante el otro. Cuando voy con el otro y le digo, ¿sabes qué? Yo la regué, hice esto para desquitarme contigo, o hice esto porque estaba decepcionado, hice esto otro porque tenía enojo, hice esto otro porque se me fue. Y de ahí viene esta parte del ritual de la oración que dice que de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahora, perdón Luciano, padre, nos vamos al otro extremo. Hay gente que siente que no tiene nada que perdonarle. Todo el mundo ha sido culpable de todo, menos ellos. Y aquí, bueno, creo que entraríamos también un poquito con el tema pues de la soberbia y de la humildad, que creo van de la mano del tema del día de hoy. ¿Cuál es su opinión? Sí, creo que sí, desgraciadamente y más el hombre de nuestro tiempo, damos saltos, nos vamos de la oscuridad
a la luz y de la luz a la oscuridad con mucha facilidad. Y no tenemos el equilibrio de entendernos como personas. Y precisamente, tanto un extremo como el otro es el resultado de no darnos tiempo de reflexión personal, de podernos comprender. Y por eso no nos avergonzamos, porque pasamos nos brincamos pasos en los procesos. ¿De manera consciente? Y yo pienso que sí. Muchas personas llegan a cauterizar esa parte, como muchas personas se pueden hacer indiferentes a la pobreza que nos rodea todos los días, al sufrimiento que nos rodea. Una persona que trabaja en una funeraria, llega un momento en el que se puede morir quien sea y ya no siente nada. Y sí, y lo mismo puede suceder a una persona, que puedes saltar del sentimiento de culpa al sentimiento de no culpa. O sea, yo no soy culpable de nada, las cosas así sucedieron, así se dieron, ¿por qué me culpas a mí, no? Entonces muchas veces esto sucede y está sucediendo precisamente a nivel de familias. Muchos jovencitos que en realidad son parte de un problema muy grave en su familia, de falta de comunicación, de falta de amor, de interés, de encuentro, y dicen, no, es que yo a mí no me tocaba, no, es que nos toca a todos. Es que si te encerraste en tu cuarto, a nada más a tu internet, a nada más a tus mensajes, olvidaste a tu padre, olvidaste a tu hermano, y la situación ya se convierte precisamente en algo casi esquizofrénico, donde ya verdaderamente se salta totalmente, porque el amor, lo que natural hasta físicamente tendría que sentir por ser una comunidad físicamente que vive juntos, ya no se siente. Te sientes más a gusto yendo en un autobús lleno de gente que en tu casa, realmente entre extraños, que con los que se supone que compartiste la gracia de la vida, con los que estás compartiendo la alegría de formar parte de un vínculo tan fuerte como puede ser la familia. Entonces damos estos saltos, y hoy muchos jóvenes pasan por aquí. De hecho, esto también se ve en la confesión, muchachos que vienen y te dicen, también personas adultas, pero sí se da mucho hoy en los jóvenes, que vienen y te dicen prácticamente, oiga, ¿y hacer esto es pecado? Bueno, ¿y qué te dice tu conciencia, verdad? Nosotros nos manejamos a nivel de la conciencia, ¿no? A lo mejor le podemos decir también, ¿y qué te dice tu inteligencia? ¿Y qué te dice tu libertad en este aspecto? La libertad y la inteligencia van de las manos. Pero al final de cuentas lo que uno entiende es que ellos dicen, es que yo no quiero entender esto así, o yo no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendes? Porque realmente ya llega un momento en que ya no te sientes avergonzado ni culpable de nada. Aunque pudiera ser el centro del asunto y del problema, tú ya no te sientes avergonzado de nada. Yo lo entiendo, como muchas veces vemos a nuestros políticos que descaradamente llegan a eso, o sea, descaradamente llegan a decir, pues me agarraron, ¿y qué? Y yo no soy culpable. Y luego después, a los 15, 22 días, los escuchas hablar con discursos y interesantes, porque son políticos, pero tan morales, o sea, tan morales, del correcto, de lo que debe de ser. Es que estamos luchando por los derechos de no sé qué. Cuando sabemos que se pasó por debajo del arco, dicen en mi rancho, todos los derechos de toda la gente, ¿verdad? Entonces perdemos eso. Ajá. Pero es importante, porque también eso es esquizofrénico y también daña mucho a la persona, porque ahorita no lo ves, pero va a llegar un momento, porque somos desatos, que va a venir el otro extremo, y esta persona que hoy no siente ninguna culpa, va a llegar un momento en el que de alguna manera, por la soledad, por alguna cosa, va a descubrir que ha dañado todo su entorno, que se ha dañado a sí mismo, y el problema es que esto puede llegar a ocasionar por lo que ahora llamamos la depresión, el intento de suicidio, tantas cosas que verdaderamente llegan o convertirme en un ser, como lo hemos visto ya en sociedades como las de Estados Unidos, un ser destructivo, o sea, una persona que sale de su casa con una metralleta y va y mata a un montón de niños, porque culpó ya a los demás de su infelicidad. Claro. O sea, no se dio cuenta de que pasó del no sentir nada a un odio terrible, porque cuando ya destapas la cloaca ya está ahí todo. Entonces es terrible. O como decimos nosotros, contuvimos tanto el vapor en la olla, que ya cuando quisimos tronó. Y hay que tener cuidado por ahí. Si tú eres de las personas que no sientes culpa de nada, cuidado, porque luego viene la otra parte y es un riesgo muy grande, muy grande. Roberto, en el tema de lo laboral, en tu experiencia, ¿qué es lo que más les cuesta trabajo perdonarse a la gente? Mira, en el tema de lo laboral, te voy a poner los ejemplos, pero sí te quiero comentar que se repite igual en la vida personal. Los dos acotaciones que voy a hacer se aplican en lo laboral, pero también se aplican en la familia.
Aquí hay dos extremos del mismo tema que estamos hablando, que es el tema de la conciencia que toca Luciano y toca el padre, y es un tema muy importante, porque en base a nuestro nivel de conciencia es como vamos a responder ante nuestras acciones y las acciones que nos hacen. Ejemplo, a veces nuestros padres hacen cosas muy correctas de llamarnos la atención de ciertas cosas, y al rato andamos con el resentimiento y pues a ver qué día lo perdono, padre. ¿Cómo que lo perdonas? Pues si te hice una ayuda. Ahí estamos viendo que el nivel de conciencia es tan bajo que la persona, lejos de sentir que se le ayudó, está hasta sintiendo un rencor y sintiendo que hubo una agresión y a ver cuándo lo perdona. O sea, pero todo esto se mueve en relación al indicador del nivel de conciencia de cada quien. Aquí hay una palabra clave con lo que decía Luciano. Luciano hablaba mucho de la vergüenza y de cómo hay gente que de repente ya no siente vergüenza, ¿no? Y la palabra aquí la palabra clave es se lo merecía. ¿Se lo merecía? O sea, la palabra se lo merecía es tan clave porque eso inmediatamente nos hace quitar de la ecuación todo el tema de la vergüenza. ¿Por qué me voy a avergonzar de algo que esa persona se merecía? Mi patrón es bien mala onda conmigo, padre, se lo merecía, yo lo robé porque se lo merece. Además es bien mala onda, nos hace esto y esto y esto. Nos explota y estamos exponiendo la parte en la cual justificamos el haber dañado con la parte de se lo merecía. Y esto es algo viral, esto es algo que se hace común tanto en trabajo como en familia. Entonces me preguntabas en el trabajo es eso, el patrón se lo merece, mi jefe se lo merece, que hable mal de él, que lo andemos tumbando para que el patrón lo corra, porque ya nos cayó gordo, porque nos está fiscalizando, porque nos hace trabajar a fuerzas. Mira, nuestro jefe anterior nos la dejaba llevárnosla bien tranquila y con este sí nos pone a trabajar. No, vamos a tumbarlo. Y todo eso se lo merecía y se lo merecía. Entonces ese es el extremo bajo de conciencia de este tema. El extremo alto de conciencia es el siguiente. ¿Cuántas de las veces nuestros padres o nuestros amigos no nos dicen, Luciano, padre, no te preocupes, no te sientas mal? Y esta curva emocional, Luciano, que hace rato nos platicábamos, se impide y se corta. Una curva emocional muy sana que necesitamos viajar para poder sentir esa vergüenza, arrepentimiento y luego emerger con una conciencia nueva y con ganas de resarcir ese daño. Así es. No falta quien quiera hacerse el ángel guardián y nos dice, no te sientas mal, no te preocupes. Claro. Yo lo arreglo, como decías en el ejemplo, ¿no? De la mayonesa. Aquí está la lana, ¿no? Yo arreglo el problema. Y no es eso. Porque una persona cuando sube de nivel de conciencia experimenta muchas noches saciadas. ¿Qué es esto? Muchos exámenes de conciencia, dice. Una persona verdaderamente consciente no se la pasa neuróticamente sintiéndose mal de todo lo que pasa en el mundo, no, para nada. Pero una persona alta de nivel de conciencia sí analiza muchos detalles de su comportamiento y trata realmente de hasta el más mínimo detalle tratarlo de estar corrigiendo. Es una persona que está muy involucrada en una mejora continua, pudiéramos llamarlo desde ese punto de vista. Entonces, no te preocupes, no necesariamente es una buena herramienta. Y el hecho de que haya emociones como miedo, temor, dolor y vergüenza son emociones normales. Yo insisto mucho eso siempre a las personas que les doy coaching. Son emociones como cualquier otra y debes de aprender a viajar a través de ellas. Porque si siempre queremos estarnos sintiendo bien, ojo, eso es estar cayendo nada más en la parte placentera y eso no es algo positivo. Todas las emociones tienen su propósito y su razón de ser. Gracias. Eso es lo que yo comentaría. Gracias, Roberto. Luciano, ¿cómo se relacionan el perdón y el olvido? El perdón y el olvido se relacionan precisamente porque obviamente tenemos que recordar. Siempre hay una frase. Hay una frase muy buena que dice, te perdono pero no lo olvido, ¿no? Eso es correcto. Olvido, nunca. Es correcto, porque precisamente también eso es lo que nos va a ayudar también a poner límites. Hace rato decía Roberto, ¿no? Bueno, me va a volver a hacer lo mismo. O sea, claro que no se trata tampoco que al perdonar te vuelvas el dulce venadito otra vez así casi con ojos de Walt Disney. Pisa en mí. Ya, que ese también es otro error, porque son como los dos extremos, como lo mencionaba Roberto, ¿no? El extremo de aquellos que se la viven siendo tan buenos y perdonando tanto que los vuelven a pisotear, como de aquellos que se vuelven totalmente rencorosos y vengativos. Porque tienen una cosa como la otra. Hay que buscar un equilibrio. Por eso las dos cosas serían como el extremo. Uno es el que perdona siempre y el otro es el que nunca olvida y siempre está rencoroso. Aquí hay que buscar un equilibrio. Obviamente perdono, no se me olvida lo que me hiciste, porque a fin de cuentas fue una transgresión contra mi dignidad. Pero ya una vez que lo aclaré contigo, por eso insisto, y como dice Roberto, aquí lo importante es ponerle nombre
a ese desasosiego que siento. Sea el patrón, sea tu esposo que te puso los cuernos, sea tu papá que hizo algo en contra tuya, etcétera, quien sea, tienes que aprender a decirle qué es de lo que realmente es el conflicto de aquello que te causa el malestar. Entonces, una vez que lo manifestaste, ahí sí ya viene esta parte. No se me olvida esto que estás haciendo y por lo tanto este es el límite. Y eso también se llama madurez emocional. Claro. Porque precisamente como dice Roberto, y creo que aquí hay que aclararlo, ¿no? Que es tener conciencia. Y en este caso creo que, bueno, desde el punto de vista terapéutico y sobre todo de la tanatología, la conciencia sería como la capacidad de darte cuenta, de ponerle atención a aquello en lo que haces, lo que piensas, lo que dices y lo que sientes. Es decir, que haya una coherencia. Y cuando eres una persona coherente, se refleja inmediatamente. Y que eso también es, como lo comentaba el padre hace rato, mucho del problema que tienen los adolescentes y los jóvenes hoy en día, y que realmente están muy enojados con los papás, es porque no ven una coherencia en los papás. Los mexicanos estamos muy enojados con los políticos porque no vemos una coherencia. Los trabajadores están enojados con los jefes porque no ven una coherencia. O sea, no viene eso. Y obviamente tampoco no la vamos a exigir si nosotros no la tenemos. Por eso es importante el tema del perdón, ¿no? O sea, bueno, no solamente porque se aproximan fechas como la Semana Santa, sino que debería ser un tema constante y recurrente en todo el año, ¿no? Padre, ahorita mencionaba algo, Luciano, de quienes se ponen así casi como tapetes, ¿verdad? Para que los demás pasen por encima de ellos. Yo una vez escuché de una persona conocida, de una mujer, que le decía al marido, es que mis hijos no necesitan un papá bueno, necesitan un buen padre. Entonces, en este tema de la humildad, que a veces no nos queda muy claro, porque ser humilde pues no significa ponerte de tapete o pretender ser muy bueno a costa pues de tu dignidad, de tu integridad, de tu función, llámese hombre, mujer o en el ámbito que queramos pensar. Entonces sí me gustaría que desde su punto de vista quede claro pues qué es realmente ser humilde y no caer en este tipo de situaciones en las que ya la dignidad pues valió gorro. Sí, mira, cuando hablamos del perdón a nivel espiritual estamos hablando también del tema, pues como decía ya al principio, del pecado, del error de la persona. Pero el pecado en la iglesia no se define como una ofensa a Dios, decía yo, sino como un vacío en el esquema del ser humano, lo que tendría que ser yo y lo que tengo que ser en todos los aspectos, ¿no? Y también en el humano, mi dignidad como persona. Entonces, cuando hablamos de la humildad y hablamos de la mansedumbre, a cual nos invita Cristo, especialmente con su testimonio a vivir, no significa que yo permita que otro pase por encima de mi dignidad. De hecho, lo vamos a ver muy claramente cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7, o sea, siempre. ¿A qué se refiere Cristo con el perdón? Alguien puede pensar eso, o sea, me lo hicieron y ya no pasó nada, me lo hicieron y no pasó nada, me lo hicieron y no pasó nada. No, ¿por qué? Porque nosotros vamos a descubrir en el mismo Evangelio que después cuando a Cristo, ya que está de frente al sumo sacerdote, y él le responde al sumo sacerdote, pues esto que me estás diciendo, ¿lo dices tú o te lo ha dicho otro, no? Entonces se enoja el sumo sacerdote porque dice Jesús, yo he enseñado en las plazas, tú debes de saber lo que yo he dicho. Y se acerca un hombre y lo abofetea, lo golpea en la cara. Y Cristo le dice, ¿por qué me golpeas? No le dice, bueno, te perdono porque me pegaste, ¿no? Cristo le dice, ¿por qué me golpeas? Y sin embargo, enseguida tenemos otro pasaje fuertísimo, cuando ya lo están crucificando, lo están clavando a la cruz y Cristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí la frase no es nada más perdónalos, es perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras que la otra persona sí sabía lo que hacía, porque Cristo estaba hablando con coherencia y quisieron pasar por encima de su dignidad como persona, de expresar y de decir claramente, bueno, ustedes me quieren acusar de una manera que no es lícita, hagan las cosas de manera lícita y vamos a entendernos. Entonces es lo mismo. Si alguien quiere pasar por encima de tu dignidad, por ejemplo, una persona, una mujer que llega, un hombre, que llega y te dice, padre, es que no sé si perdonar a mi esposo porque me engañó.
Bueno, casi siempre lo primero que hay que preguntarle es la primera vez, o se acaba de dar cuenta, o cuánto tiempo, usted por qué lo sabe. Primero ayudar a entender a la persona, hacer conciencia de qué está pasando realmente. Porque el me engañó, pues puede ser la situación de un esposo que realmente es la primera vez y sucedió así, en unas circunstancias que a lo mejor ni él buscó, y me engañó quiere decir, me acabo de dar cuenta que tiene 20 años con otra mujer. Bueno, 20 años de engaño, o sea, ya no es una sola vez, o sea, ha sido una actitud de vida. Entonces hay que entender. Y obviamente casi nunca el sacerdote debe de dar una respuesta literal, porque no puedes cargar con la conciencia, o sea, la responsabilidad de vida que la otra persona tiene. Puedes iluminar desde la doctrina de la iglesia su pensamiento. Realmente le digo yo a la persona, mire, esto primero tiene que ver usted el por qué hay un daño a su persona, porque está pasando por su dignidad, está pasando por encima de su dignidad. Ahora, perdonar significa en su momento reconocer que todos nos equivocamos, que todos tenemos errores. Perdonar también es un acto en el cual yo perdono si el otro está pidiendo también perdón por lo que me está haciendo. O sea, usted dice lo perdono, pero el otro no quiere perdón, el otro quiere seguir viviendo en la persona, ¿sí? Es una persona con una conciencia laxa, o sea, son estos niños, o sea, regañé a mi hijo, lo perdono, pero y su hijo está buscando el perdón, ni le interesa que usted lo perdone, porque para él no pasó nada. Entonces es importante que ahí la persona pues descubra que el límite es su dignidad. ¿Y qué es el perdón? El perdón es no buscar una venganza, el perdón no es el ojo por ojo, sino el perdón es un acto de la libertad donde yo digo no te voy a dañar, no te voy a destruir por esto. Bueno, pues nos vamos a ir a corte y ahorita que regresemos, Roberto, sí, me gustaría que tú describieras bajo tu experiencia qué no es perdonar. Nos vamos a ir a corte, estás en Nueva Realidad, no lo vayas a cambiar, ya solamente nos queda media hora del programa, en un ratitito regresamos contigo. A ver, mi querida Viri, ponme por favor tu canción preferida de las entradas, esta de Roberto Carlos, que me están preguntando acá. Quisiera saber cómo se llama la canción de Roberto Carlos que a veces pones al inicio. Esa mera, es Rocío Medina. La canción se llama La vida te ofrece otras cosas. Es una canción bien viejita. A mí una cosa que me fascina de estar en esta estación es que la música que hay en programación pues es música de mi época, de cuando yo era una feliz quinceañera. O sea, hace poco. Hace poco, padre. No puedo decir lo contrario. Y más les vale a los tres que digan Roberto, que sí, ¿Roberto qué? Porque si no, va a tener que tener sola en este programa. Bueno, no es cierto. Ahí está la canción, Rocío. Ahí está la canción, se llama La vida te ofrece otras cosas. Y para conocimiento de la gente es la preferida de Viri. ¿Qué dices, Viri? Bueno, ya. No me distraigas, Viri, con tus mensajes. Vamos a continuar con esta pregunta que te hacía yo, Roberto. Sí. ¿Qué no es perdonar? Porque hay quien dice, no, si yo ya lo perdoné. Oye, no toleras que se te pare enfrente, que te dirija la palabra, te lo menciono y te enojas. Lo bueno es que ya perdonaste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definirías tú lo que es no perdonar? Fíjate que esto yo lo quisiera abarcar y responder desde una perspectiva muy poco común, una parte de la lista de este problema, de esta situación del tema del perdón, que muy pocas personas de repente analizan, pero es muy importante. Y lo quiero conectar con algo que comentaba el padre, porque es importantísimo lo que él comentaba y no debemos de dejarlo desapercibido. Cuando Jesús dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, hay otro mensaje implícito muy importante, padre, que yo le hago lectura y no sé si estoy bien o mal, pero yo le hago una lectura de ese mensaje. Implícitamente nos está diciendo que Él sí comprende lo que están haciendo, que Él sí entiende lo que está pasando, y al entender, dice, al comprender realmente al prójimo, y hacia allá va mi respuesta, uno realmente no perdona, dice, cuando uno no comprende. Claro. La ignorancia y el no saber perdonar van de la mano, como no tienes una idea. Sinceramente es una relación increíble y mucha gente no la toma en cuenta. Cuando nosotros no entendemos a nuestro prójimo, cómo funciona su mente, por qué se comporta como lo hace, qué traumas, Luciano, puede ser que traigamos desde etapa de papá, de mamá, desde pequeños, cuando no conocemos nada de esto, Lizeth, cuando nunca hemos leído un libro, cuando no entendemos por qué la gente se comporta como lo hace, permanecemos en la ignorancia
Y el dolor de lo que nos hicieron nos aplasta más que nuestras ganas de perdonar. Entonces en una balanza gana más todavía esa ignorancia y esa necesidad de decir, bueno, ¿qué hago con este peso que todavía siento? Sí lo quiero perdonar, pero me sigue doliendo. Así es. Pero señor, señora que nos está escuchando, le sigue doliendo porque usted todavía no comprende, retomando esta frase de la Biblia, si uno comprende, uno perdona fácilmente. ¿Qué es no perdonar? Pues no perdonar no nada más es estar sacando cada rato las cosas, no nada más, es un ejemplo clásico, ¿no? Te recuerdan 30 veces al día que la regaste en algo, oye, pues no me has perdonado, pero ni en lo más mínimo, ¿no? Claro. O cada que surge el tema, así como que te echan los ojitos y te hablan a ti, eso es para ti, ¿no? Y así como que sí. tú toda vergonzosa. Siempre. Eso no se da aquí en León, nada más se da allá en Cancún. Sí, no sí, existen aquí así. existe, No, eso no pasa Solamente nada. según las esposas de- Exacto, luego no le encerró, ¿verdad? Le está dando de ¿Ves? todas. Entonces, yo realmente la respuesta la daría en ese sentido, Lisa. Realmente, si nos ocupamos en nuestro crecimiento personal, mental y espiritual, vamos a tener realmente una capacidad muy alta de perdón y, ¿por qué no? También una capacidad de zafarnos de ese tipo de situaciones. Si hay gente nociva, Lisa, la vamos a saber reconocer, lo hemos platicado en muchos programas. Claro. Si hay gente que de repente está abusando de nosotros, vamos a poder saber poner límites, que es algo importantísimo, que se nos enseñe a decir no. Las personas no sabemos decir no, y todo este conjunto de factores van a hacer que nosotros vivamos la vida con una nueva realidad. Así es. Luciano, ¿dónde ocurre el perdón? El perdón ocurre en tu interior, en el interior de cada uno de nosotros. El interior es un problema personal y único, y así como somos cada uno de nosotros únicos y originales en el mundo y no hay otro ser. Irrepetibles. El perdón también es un suceso así. O sea, nadie tiene una receta adecuada de cocina para llevar a esto. Solamente se facilita. Gente que nos dedicamos a esto desde cualquier área, como lo decía Roberto, solamente facilitamos un proceso, pero no hay como tal una receta. Tú la tienes que encontrar. Por eso habemos gente que nos dedicamos a ayudarlos para precisamente que tengan como una especie de camino y ellos mismos busquen esa luz que necesitan, ¿no? Y es así de fácil, ¿no? Me estaba acordando, por ejemplo, porque lo que iba a decir es, no hay cosa que realmente no se pueda perdonar de aquello que creas que te han hecho, ¿no? Me estaba acordando precisamente del caso, por ejemplo, de Sudáfrica, cuando entró Nelson Mandela como presidente. Había habido una situación en Sudáfrica de represión política hacia los negros muy fuerte, gente perdida que se mató, o sea, en una impunidad tremenda, ¿no? Por los guardias, por la policía, por los militares y sobre todo por los políticos. Y Nelson Mandela lo que hizo para sanar emocionalmente al país fue que hizo talleres del perdón, y entonces hizo juicios en donde enfrentaba a los militares con los familiares. No había jueces, no hubo órdenes de aprehensión, no hubo nada. Y entonces las mamás de todos aquellos muchachos que murieron asesinados, muchos de ellos vilmente, porque fueron muertos totalmente torturados en vida hasta que murieron, empezaron a enfrentarse frente a frente en una mesa con aquel que había dado las órdenes de asesinar a la gente. Y las mamás les reprocharon y les recriminaron y les hicieron todo. Y ahí fue donde estos militares, que además se retiraron con pensiones económicas muy buenas, empezaron a resarcir. Y entonces a muchas de ellas que se quedaron sin sustento económico porque los hijos o el marido eran quienes les llevaban el dinero, ahora estas personas eran las que les llevaban despensas cada mes. Todo lo que les llegaba de pensión se lo empezaban a gastar en despensas para llevarles a las madres de todos aquellos que ellos mismos asesinaron. Y no hubo necesidad de un aparato carcelario en ese entonces. Y Sudáfrica empezó a cambiar, precisamente porque se empezó a ver que esta relación del perdón tiene mucho que ver con esta situación de que tiene que ser algo que parta de mí, en mi persona únicamente. Yo soy el único autorizado para otorgar el perdón. Gracias, Luciano. Padre, ¿quién puede perdonar? Yo creo que cada uno de nosotros. Todos. ¿Sí?
todos podemos perdonar, porque todos, así como tenemos la capacidad de aprender a guardar rencor, porque se aprende, también podemos aprender a purificarnos, a perdonar. Y es muy importante perdonar porque es una manera de sanar, ¿sí? El rencor, el odio, sea contra otro, contra uno mismo, solamente pudre por dentro a la persona. Una persona que no sabe perdonar es una persona que no sabe vivir. Una persona que no sabe perdonar es una persona que no es feliz. Y así los demás tengas toda la razón para decir, es que sí me dañó, sí, pero la otra persona te puede dañar solamente exteriormente. Pero el rencor es algo que es interior y tú te estás dañando porque tú eres el que lo estás provocando. Aprender a perdonar es aprender a renacer de tus cenizas y descubrir lo hermoso de la vida, las muchísimas razones que tienes para sentirte optimista, agradecido y con las fuerzas para seguir luchando y levantarte, no nada más de eso que te ha pasado, sino de 1000 cosas más. Mientras no perdones, pues siempre vas a estar aplastado en ti mismo. Dijo algo sumamente importante y quiero hacer hincapié en esto. Usted dice, se aprende. En el núcleo familiar, como dice Roberto, no aquí en León, en otras ciudades, los hijos escuchan frecuentemente a la mamá enojadísima y llena de coraje y resentimiento con el papá, con la tía, con la suegra, con la cuñada, con el marido. Hay quienes pueden en este momento llevar a su mente y decir, sí es cierto, mi mamá ha estado enojada con mi tía desde que me acuerdo. O desde que me acuerdo, mi mamá está enojada con mi abuelito. O sea, estas situaciones se dan, no aquí en León, repito, en otros lugares, pero es muy frecuente. Padre, ¿qué le estamos enseñando al hijo? Porque yo creo que desde esta parte yo resaltaría el objetivo que tiene este programa, porque aunque tú quieras, y ahorita lo dice el padre, realmente quien tiene ese resentimiento, pues es algo que le lastima, que es una pudrición ahí adentro. Entonces, si tú quieres que tu hijo tenga esta capacidad de perdonar, pero no lo ve en ti, o sea, no, como que no se pueden las medias tintas, como dicen por ahí, o estás embarazado o no estás embarazada. Claro. Es decir, yo a fulanito lo perdono y a perenganito, pero esto no lo voy a perdonar nunca. Entonces, o sí o no. Sí, claro, porque no se necesita cargar con mucho, con poquito que cargues. Alguien le daban el ejemplo del sobrepeso, ¿no? Le decían a una persona, a ver, tome usted un bulto de 20 kilos, póngaselo en la espalda, trátelo de llevar todo el día. No, pues es que ¿cómo lo voy a hacer eso? Pues una persona que tiene 20 kilos de sobrepeso, así también camina una persona que tiene problemas con el perdón, que no aprende a perdonar. Y sí es cierto, esto se da en Checoslovaquia, gracias a Dios, y no en México. Habla bien, padre. Y ya se me lengua la traba. Checoslovaquia. Sí, en Checoslovaquia. Ajá. Se da ya, pero gracias a Dios aquí no. Y lo ven los niños, lo ven los adolescentes, lo ven los jóvenes, como la mamá vive todo el tiempo diciendo, es que tus abuelitos me hicieron menos, es que tu tía fulana... no se diga el esposo, ¿verdad? Es que, ay, sí, es que tu padre, ¿verdad? Sí, tu padre, es que tus papás no me comida. querían cuando éramos novios, es que nos acusaron, es que esto, no nos dejaban salir. Y el niño va aprendiendo que hay cosas en la memoria de la mamá y del papá que no se han solucionado. Y él va aprendiendo que eso es lícito o que se puede, pero no aprende que eso es destructivo, que eso no deja a la persona volar a la altura. Esto del perdón es como un globo que tiene un peso mayor al que él puede cargar, pues no te va a dejar elevarte. La persona está llamada a elevarse, el ser humano es algo increíble, no nos podemos imaginar ahorita, como no se imaginaron los hombres de hace 500 años, ¿dónde vamos a llegar? Es ilimitado, lo que Dios nos ha dado es un don grandísimo, la inteligencia y una grande responsabilidad. Pero al final de cuentas, de nada nos sirve si nos enfrascamos en esto. Y lo hemos visto, ¿no? Al final, a ver, ya mataron a Saddam Hussein. ¿Y qué pasó? ¿Nos desquitamos? No. Ya metieron a la cárcel a fulanito o a fulanita. ¿Y qué pasó? O sea, es un sentimiento. Yo recuerdo, y con esto quisiera cerrar esta idea que es preciosa de cuando el Papa Benedicto XVI tuvo el problema de los pederastas. Él automáticamente veía pues una gran presión, especialmente de ciertos grupos en Estados Unidos y en otros países. Desde los medios de comunicación estaban atacando muy fuerte, y él en un momento decía, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Justicia o venganza?
porque pareciera que más se buscaba venganza, es. pero la venganza no va a solucionar el problema, la justicia sí. Y entonces él dice, y la justicia no se dirige al que fue infractor, sino a los que fueron dañados. Y entonces el Papa dice, voy a tomar como prioridad, y así lo hizo en todos estos años, voy a tomar como prioridad a aquellos que fueron dañados. Debemos de estar del lado de las víctimas y apoyar a las víctimas y ayudarlos en lo más que podamos, decía, con todos los elementos. Si es necesario pagar la terapia psicológica, que la iglesia se implique en eso. Dice, ¿por qué? Porque si nos vamos del lado del condenado, pues, lo que decía hace ratito, o sea, resulta que meten a la cárcel al asesino del hijo de una señora. ¿Y qué pasó? Pues en la cárcel, qué bien, pero ¿y ella qué ganó de todo esto? O sea, realmente ya no le va a regresar a su hijo esto. Entonces hay que sanar. Una cosa que a mí me llamó la atención mucho fue tanto del Papa Juan Pablo II como de este Papa, que el Papa después de vivir el atentado va y perdona. ¿Por qué? Porque el Papa sentía que también la persona que lo había hecho tenía que perdonarse a sí mismo. Va y le da el perdón para que él aprenda que tiene que sanar de esto. Y va y perdona porque sabía lo que tú dices, que era ignorante. Él veía al Papa como un enemigo, como algo muy malo, porque venía de otra cultura. Y luego ahora el Papa Benedicto, cuando le pasó con Paulo Gabriele, lo que le pasó, que se filtraron, él va también y perdona. O sea, dice, bueno, sí, esto es muy vergonzoso, es muy triste, pero va y perdona, le dice, está bien, todos nos equivocamos. Tú eres una persona que puede renacer y que puede ser diferente, y también perdona. Porque yo creo que el Papa descubrió también en esta persona, que a mí me tocó cuando vino él verlo, a Paulo Gabriele, ahí en el Hudson, bueno, pero resulta que a mí me tocó, y se ve una buena persona, o sea, realmente fue un error, y el Papa fue y le hizo entender eso, que el perdón es algo que debe de surgir natural en la persona para poder vivir en paz. Si el Papa no le daba ese perdón, a lo mejor iba a siempre cargar con la idea, ya lo perdoné, pero yo nomás lo sé, ¿no? Es importante que el otro lo sepa para que yo pueda sanar también en la agresión que viví. Bueno, voy a decir la reflexión y luego ya llegamos a la conclusión del tema del día de hoy. Y yo quiero que Roberto, Roberto, adivina cómo se llama la reflexión del día de hoy. ¿Cómo se llama? A ver, adivina. ¿Nos vamos a perdonar o algo de perdón? El perdón, precisamente. Y es una reflexión, bueno, es una reflexión que habla mucho de todo lo que estuvieron hablando aquí los panelistas el día de hoy. Así que ojalá que te guste, escúchala muy bien, y efectivamente se llama el perdón. El tema del día era resentimiento. Y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase elegimos una papa por cada persona que guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y le pusimos dentro de la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas. Naturalmente la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y no podía cambiarse. Me di cuenta que cuando hacía importantes los temas incompletos o las promesas no cumplidas, me llenaba de resentimiento, aumentaba mi estrés, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y calma, alimentando mi espíritu. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario, a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos.
El perdón es una expresión de amor. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causan dolor o enojo. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. La falta de perdón te ata a las personas desde el resentimiento, te tiene encadenado. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo, por todas las cosas que no fueron de la manera que pensabas. La declaración del perdón es la clave para liberarte. ¿Con qué personas estás resentido? ¿A quiénes no puedes perdonar? ¿Tú eres infalible y por eso no puedes perdonar los errores ajenos? Perdona para que puedas ser perdonado. Recuerda muy bien que con la vara que mides serás medido. Pues más claro, ni el agua de Zapota, ¿verdad? Claro. Se te queda helado. Aquí dice Mauricio, lo único que puedo reprochar es que si alguien no pudo escuchar el programa, no haya manera de compartirlo. Ay, ya, Luciano, ayúdame para que la gente tenga un lugar donde escuchar el programa, aunque no lo haya escuchado en vivo. Sí, hay una página, ¿verdad? Hay una página, los pueden buscar en el podcast, ver allá, ahorita le preguntas a Viri, Y yo creo que incluso sí. lo puedes subir a tu página de Face. Bueno, vamos a hacer También le podemos decir que lo estamos grabando ahorita el programa. Ah, lo estamos- y lo mañana estamos lo, grabando. mañana lo subimos al Facebook. Al de Nueva Facebook Realidad. también, bueno, perfecto. Nada. Bueno, perfecto, me parece muy bien. Pues gracias, Mauricio, gracias por tu comentario. Y también aquí en el Facebook, Edith dice, hola Liz, dice, wow, qué programa, de verdad excelente idea para tan grande tema. Mis felicitaciones por tan tremenda idea de juntar tres grandes opiniones. Me sentí así como con Jorge Negrete, Pedro Infante. ¿Quién es el otro? Javier Solís. Los tres grandes, pero ninguno canta, hay que cantar. Y bueno, muchísimas gracias, Edith. Muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando aquí a través de este Facebook que tengo medio trabadón, pero ahorita lo destrabo para poder mencionar sus nombres. Por lo pronto, bueno, vamos a concluir. ¿Cuál sería tu conclusión final, Roberto? 3 ideas muy concretas. La primera, hay un viejo poema que nos dice que hay tanto bien en los peores de nosotros y tanto mal en los mejores de nosotros, que no les corresponde ni a unos ni a los otros hablar de los demás. Eso como reflexión. No busquemos culpables, busquemos responsables y siempre estamos viendo la manera de hacer poner un granito de arena para tener una sociedad mejor. Número 2. Preguntabas hace rato, ¿quién puede perdonar? Y yo preguntaría, ¿a quién le conviene perdonar? A todos. Porque a final de cuentas, el perdonar quita un montón de enfermedades, tanto del alma, de la mente y del cuerpo, y está comprobadísimo. Un curso de milagros nos dice tajantemente, quien perdona y se perdona, se cura. Punto. Muchísimas gracias, Roberto. Ya sabes que un gusto, como siempre, tenerte por aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Mi buen Luciano, ¿cuál es tu conclusión final? Mi conclusión es que creo que el perdón es algo que también se da naturalmente en el ser humano, también es algo ahí. Creo que también para que el perdón empiece a fluir, empiece a ser parte de nuestra vida, también es muy importante conocernos a nosotros mismos y sobre todo vivir el presente. Creo que ese es el punto clave del perdón, el dejar un poco atrás el pasado, ya pasó, pero a fin de cuentas hay que estar conscientes de que tenemos que vivir la coherencia del hoy en día entre mi corazón, entre mi mente y entre mis emociones. Luciano, muchas gracias. Ya sabes que Gracias. siempre me da gusto tenerte aquí. Igualmente es un placer para mí estar aquí. Gracias. Mi buen padre. Bueno, pues yo creo que esta Semana Santa ya próxima pues es una ocasión para vivir el perdón.
recordar que Dios ya nos perdonó. Quiere decir, Él restauró en nosotros, en Cristo Jesús, aquello que se había perdido, la alegría de vivir, la esperanza en la humanidad. A pesar de nuestros muchos errores, el Señor confió en nosotros y por eso debemos de aprender a confiar en cada uno de nosotros. Sanar por dentro es importante para hacer verdaderamente o alcanzar en nuestra vida aquello que Dios quiere, que seas feliz, que te realices y que alcances pues el reino ya desde ahora, que es la presencia de Dios. Y bueno, hay oportunidades para vivir precisamente esta realidad del perdón en muchos espacios que vamos a tener en las iglesias. Yo quisiera invitar a todas las personas, jóvenes, señores, que quisieran tener una experiencia pues profunda, espiritual en esta Semana Santa. Por parte de los obreros guadalupanos, cada año se ofrecen los ejercicios espirituales que comienzan el miércoles santo y terminan el domingo de resurrección. Invito a todas las personas, ha sido una experiencia muy bonita los que hemos podido participar ahí dando temas, reflexiones, llevando adelante talleres, cómo la persona puede purificarse, porque se tocan estos temas, el tema del pecado, el tema de la culpa, el tema del perdón de Dios y el tema del perdonarnos. Y bueno, aquellas personas que sientan que están cargando con algo que no les toca, que tienen un sobrepeso espiritual, porque están cargando con algo que no deben de llevar, pues los esperamos ahí, es una oportunidad muy padre. Está en el Boulevard Saturno, prácticamente adelantito de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, está ahí la Casa de los Obreros Guadalupanos. Y bueno, pues invitamos a todas las personas a que puedan darse también, aunque salgan de vacaciones a alguna playa, un espacio para reflexionar. Júntense con sus hijos ahí donde estén y reflexionen sobre precisamente el sentido de esto, que Dios nos perdone y que aprendamos a perdonarnos. Padre, la bendición, por favor, antes de despedirnos. Claro que sí. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Muchísimas gracias, Padre. Ya sabe que es un gusto siempre tenerlo también aquí. Gracias. Bueno, pues ya se terminó el programa rápidamente, se fue de volada, a mí también se me fue muy rápido. Y bueno, de cualquier manera sabes que nos vamos a escuchar aquí el día de mañana. El día de mañana va a ser un programa de puras mujeres. Es un programa pues con el mismo amor que hacemos todos los programas, pero creo que va a tener una esencia muy femenina, no feminista, femenina el día de mañana. Así que bueno, acompáñanos y sintonízanos mañana en punto de la 1 de la tarde. Por lo pronto me despido de ti, gracias a Viri que me apoyó en controles, en las llamadas telefónicas. Y recuerda que para mí siempre es un verdadero placer y un gusto estar contigo día con día. Hasta mañana.